Hay diferentes tipos de sabiduría. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántas sabidurías hay? ¿Cuántas hay? ¿Cuántas hay? Nosotros tenemos que darnos cuenta de algo, que venimos de este sistema, de este mundo, y venimos arrastrando sabiduría que no es de Dios. Hubo un hombre en esta tierra, en esta ciudad, que dice que era muy sabio en su propia prudencia, en su propio conocimiento. Tanto así que tenía el poder de la sabiduría y de hablar y convencer a la gente. Un hombre que un día encontró unos turistas en el malecón de la ciudad de Guayaquil y vendió el reloj público. Es conocido como el cuentero de Muispe. Entonces, ¿cómo pudo vender un reloj? Aleluya. Eso tiene que ver con el poder de la sabiduría humana. Correcto. Nosotros tenemos que darnos cuenta que los hombres en esta tierra pueden tener mucha sabiduría, pero nada es comparada a la sabiduría que da Dios. Porque la sabiduría que da Dios es única y sobrepasa todo entendimiento. Salomón, siendo rey, necesitaba sabiduría para gobernar una multitud, para gobernar un pueblo tan grande. Escuchen, en este nuevo año 2025, alguien pidió, aleluya, una casa nueva, y no es malo. Alguien pidió quizás un carro, y no es malo. Alguien pidió que Dios lo bendiga con un trabajo, y no es malo. Aleluya. Y alguien que está soltero, quizás, Señor, bendíceme con una esposa, y no es malo. Aleluya. Pero sobre todo eso, alguien tiene que pedir sabiduría. Escuche, la gente quizás en este nuevo año, los predicadores, los profetas, dijeron, aleluya, o profetizaron que es un año de bendición, que este es tu año. Señores, este año necesitamos la sabiduría de Dios, porque aquel que tiene la sabiduría de Dios, aleluya, va a ser un buen siervo del Señor, va a saber administrar todo lo que Dios, aleluya, le ha entregado en sus manos. Lo único que necesitamos es tener la sabiduría de Dios, porque el resto viene por añadidura. Levante sus manos y aplauda la gloria del Señor. Nosotros conocemos a un hombre o a una mujer que tiene sabiduría de Dios. Tiene que tener señales, características. ¿Cuántos tienen sabiduría de Dios? A ver, vamos, ¿cuántos tienen sabiduría de Dios? Una de las señales que el que es sabio, antes de hablar, piensa. Esa es una de las señales de aquel que es sabio. 2, dice que el sabio ve el mal y se aparta. Esa es otra señal. Por lo tanto, el que es sabio sabe escuchar la palabra. Ahora, en una mujer, ¿cómo conocemos que la mujer tiene sabiduría? Vamos, la Biblia dice esto. Dice que la mujer sabia, la palabra sabia viene de la palabra sabiduría. Por lo tanto, el hombre y la mujer de Dios tienen que tener sabiduría de lo alto. Mira esto, Salomón necesitaba sabiduría para dirigirse al pueblo, para mandar al pueblo, para ordenar al pueblo. ¿Sabe qué es lo que está haciendo falta? Es la sabiduría de Dios, porque el que tiene sabiduría de Dios es alguien que tiene la palabra de Dios en su boca. Va a ser sabio para hablar, va a ser sabio para edificar, va a ser sabio para, aleluya, levantar a alguien. A alguien tiene que en este año pedir sabiduría. Santiago dice que el que está falta de sabiduría, pídala, porque Dios da sin reproche
una casa nueva. Pero para ministrar eso, ¿qué necesitamos? Sabiduría. Dios tiene el poder para bendecirnos con un negocio grande. Pero ¿qué necesitamos para administrar ese negocio? La gente pide salud y está bien, pero antes que la salud, la sabiduría. ¿Quién vive? Es interesante esta palabra. ¿Por qué? Porque hay momentos que está haciendo falta la sabiduría en los hombres en esta tierra. Mira. Cuando el hombre de Dios llamado Salomón dice que Dios le había puesto un pueblo tan grande, eso se llama responsabilidad. Y Dios a nosotros nos ha entregado cosas grandes en nuestras manos. ¿Y sabe por qué a veces somos malos administradores? Porque no tenemos sabiduría de Dios. No sabemos cómo ministrar lo que Dios nos ha entregado. Hay gente que tiene ministerio, dones tan preciosos, y es algo que Dios nos ha entregado, nos ha establecido en nuestras manos, pero la gente no sabe ministrar esto. Es por falta de sabiduría. Ejemplo, el que es predicador tiene que añadirle conocimiento con sabiduría. Entienda, el que canta alabanza tiene que saber que tiene que cantar con sabiduría. El que intercede, el que ora, tiene que orar con entendimiento, porque tiene que orar ¿con qué? Con sabiduría. La mujer que va a aconsejar a una joven, aleluya, tiene que aconsejarlo ¿cómo? Con sabiduría. Señores, lo que hace falta dentro de las iglesias hoy por hoy es sabiduría. ¿Sabe por qué? Porque si alguien nos ataca, alguien se levanta, nos señala, alguien tiene que responder con sabiduría, porque con sabiduría todo se resuelve. Con sabiduría, aleluya, todo verdaderamente, aleluya, vuelve a su estado original. Alguien tiene que hablar con sabiduría de Dios. ¿Sabe esto? La sabiduría viene cuando el hombre primeramente entrega su corazón a Dios, se humilla a Dios y le dice a Dios, dame sabiduría. Estoy seguro que tiene que haber una madre de familia en esta iglesia que le está diciendo, Señor, dame sabiduría para hablarle a mi hijo. Estoy seguro que en esta iglesia tiene que haber una esposa que le está diciendo, dame sabiduría para hablarle a mi esposo, y Dios te va a conceder la sabiduría. Los cielos están abiertos para que alguien reciba sabiduría de Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Qué necesitamos? Sabiduría. Y de ahí viene el carro, la casa. De ahí vienen las añadiduras. Dije que de ahí vienen las añadiduras. Vámonos por la palabra. Estamos en el verso 12. Sabiduría. No. Y dijo Dios a Salomón por cuanto hubo esto. Eso ya leímos, ¿verdad? Correcto, el 12 dice: sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré ¿qué? Riquezas y bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han tenido antes de ti, ni tendrán de los que vengan después de ti. El verso 13. Y desde el lugar alto que estaba en Gabaón, delante del tabernáculo de reunión, volvió Salomón a Jerusalén y reinó todo Israel. Correcto. Wow, es interesante esto. Salomón pide sabiduría. Dios le añade la sabiduría, Dios le añade la riqueza, Dios le añade bienes materiales. Lo que yo puedo entender que Salomón nunca se dejó llevar por la fama, porque cuando alguien está en el reinado, tiene posición, tiene liderazgo, wow, la gente puede decir, tú eres el líder, el pastor, tú eres el predicador. Sí, está bien todo eso, pero ¿de qué sirve si no hay sabiduría? ¿Quién vive? Que necesitamos gente con mentalidad de qué. Usted se junta con alguien sabio, ¿qué pasa? Aprende. Se junta con alguien necio, ¿qué pasa?
va a hablar necedad, va a hablar insensatez. Y usted se une con alguien que sabe, usted se une con alguien que busca de Dios, usted se une con alguien que imparte algo de Dios. La gente, ¿qué es lo que va a escuchar? Sabiduría. ¿Sabe por qué? Porque el hombre da de lo que él tiene. Usted no puede dar nada de lo que usted no ha recibido de Dios. El que tiene sabiduría va a hablar con sabiduría. Y qué lindo es cuando alguien habla con sabiduría. La gente escucha y la gente dice: wow, tremenda sabiduría que Dios te ha entregado. Pero ¿por qué Dios le entregó? Porque primeramente buscó la sabiduría. Señores, Dios quiere levantarnos a todos con sabiduría, porque todos somos útiles dentro de este reino. Todos somos importantes, piedras preciosas en las manos del Señor. Por lo tanto, la sabiduría se tiene que exhibir. La gente va a conocer que en esta iglesia se congrega gente sabia, gente entendida, gente que tiene ciencia, gente que tiene palabra de Dios. Levante sus manos y ponga la gloria. ¿Cómo conoce usted a una mujer sabia en la casa? No, pero ¿cómo lo edifica? Le grita al marido, pelea con el marido, bota al marido. Busca la paz. Busca la paz. ¡Lárgate! Lo tiene a un lado. Así. Pero hay dentro de las iglesias. Sí hay. ¿Cómo conocemos los hombres sabios en la casa? Que no son bravos, sí son bravos. No quiero comer y no comen, y tienen hambre y no comen. Tienen hambre y la comida es rica. Arroz con menestra y pescado frito y patacones y un buen jugo de piña. Y no come, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque no es sabio, no es sensato. Entonces, la insensatez tiene que ver con ignorancia o oscuridad. Y cuando alguien tiene insensatez, es presa fácil para el enemigo. Pero cuando alguien tiene sabiduría, verdaderamente va a actuar de la manera correcta. ¿Quién vive? Yo estuve predicando en un ayuno en estos días. Y a la iglesia que yo fui, de entrada, me fueron poniendo aceite en la frente. Yo dije: qué rara esta gente. ¿Quién vive? A ver, ¿para qué se usa el aceite? Vamos. Presta atención, hey. ¿Para qué se usa el aceite? A ver, ¿dónde están los sabios? ¿Para qué se sirve el aceite? Para ungir. La Biblia dice específicamente que el aceite es para ungir a los enfermos. Se puede usar simbólicamente para ungir otras cosas. Correcto. Pero yo entré a la iglesia y de una vez me ponen aceite en la frente. Póngame lo que usted quiera. Me tocó predicar. ¿Usted qué cree? ¿Qué dije? ¿Qué hablé? No. Sabiduría. No me compete hablar de eso. Porque esa es su doctrina. Esa es su enseñanza. Eso es lo que el pastor le ha enseñado. Y si yo digo otra cosa, van a salir confundidos. ¿Quién vive? Eso no es mi deber. ¿Quién vive? Por eso que alguien tiene que tener sabiduría para hablar con sabiduría. Nosotros no somos los que vamos a destruir. Nosotros tenemos los ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo. Y quien se encarga de enderezar lo que está torcido es la palabra. Y hay momentos que la gente tiene su doctrina inventada, sus dogmas, sus mandamientos. Déjelo, que llegará el tiempo donde Dios le va a hablar. Pero nosotros tenemos que actuar con mucha sabiduría y prudencia. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no predicamos el evangelio por contienda ni por división. Nosotros predicamos el evangelio por amor a Dios, para edificación de las almas. Y estoy seguro que una palabra que se soltó en ese ayuno fue de mucha bendición
Cristo. Levante sus manos y aplauda la gloria, porque el que tiene sabiduría va a actuar y a hablar con sabiduría. Bien, mire. Usted no ha visto que quizás en otro lugar usted ha ido y de pronto salió el primer predicador, pero el segundo predicador viene y lo hace pedazo al primero. ¿Cuántos han visto eso? ¿Cuántos han escuchado eso? Sí, se ve. Y usted dice, le dio duro, pero quedó mal. ¿Quién? ¿El que se fue, el que cometió el error, o el que le está dando? No, está mal el que lo ataca, porque se genera esto, ¿ves? Contienda. Y el evangelio no es así. Si el primero cometió errores, sabiamente, si es que hay oportunidad. Me invitaron a un congreso en la ciudad de Milagro. Un amigo mío que es pastor, él predicó y sí cometió un error. Y el pastor de frente se lo dijo en el altar: ¡Ey! Yo entré y hablé con Sabi. Por eso que usted y yo tenemos que tener sabiduría y prudencia, señores. Esto no es avergonzando a nadie. Esto no es haciendo quedar mal a nadie. ¿Usted qué cree? Que nosotros aquí no nos vemos los errores. Todos nos vemos los errores. Solo 4 nada más. ¿Quién vive? Pero que si caemos nosotros en el error de sacarle la vida al otro y no sacarlo, eso es falta de sabiduría. Entienda esto, que cuando Salomón pide sabiduría, este hombre no pidió cosas materiales que a veces nosotros pedimos. Señores, yo estoy seguro que el 31 de toda la iglesia que vigiló, todos los que estuvieron clamando, orando en diferentes lugares de la ciudad, del mundo entero, Señor, te pido que en este nuevo año dame trabajo. Señor, que en este nuevo año, aleluya, quiero pagar las deudas, quiero obtener esto. Sí, pero faltó lo principal, faltó lo esencial, la sabiduría. ¿Quién vive? Pero hay algo interesante dentro de este mensaje, que todavía estamos a tiempo para pedir sabiduría. A su nombre, denle fuerte aplauso, sacúdase el polvo, y hay que pedir sabiduría. A su nombre. Dígame la hora. 9. Ya. Póngase de pie. Sabiduría me dijo. Quiero seguir predicando, pero usted tiene que irse.